Buenas noches, mis queridos hermanos, y es una bendición estar con ustedes en esta lección que tenemos, la lección 9 de este estudio de la consejería. Hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía. Como consejeros necesitamos hablar un poco de eso y sobre todo hoy en día donde hay un mensaje tan equivocado con el tema del dinero, la iglesia, las ofrendas, los diezmos y todo lo que está alrededor, pues, de la vida religiosa, porque sabemos lo que ha pasado y ese es el problema con, con el tema de los diezmos, con el abuso de cómo usar el dinero para la iglesia. Y desafortunadamente ustedes pueden conocer historias de personas que han perdido su casa, que han perdido sus terrenos o han perdido hasta sus salarios y todo porque escuchan en las iglesias acerca de hay que dar diezmos para que Dios te bendiga, hay que hacer esto para que Dios te bendiga y mucha gente termina defraudada de la iglesia. Y pues podemos conocer muchos casos en cuanto a eso. De hecho, cuando yo hago misión, generalmente nunca digo que soy pastor. Y no digo que soy pastor precisamente evitando eso, porque los pastores desafortunadamente tenemos la fama de querer ir detrás del dinero de las personas. Entonces, lo que hago siempre es cuidarme de eso y cuando yo ya en el evangelismo tengo confianza con la persona, pues ya es diferente. Pero al principio nunca me gusta ni presentarme como pastor o a veces cuando me están presentando personas nuevas pues trato de que no me presenten como pastor precisamente por eso, porque el tema del dinero es muy complicado y también pues en la consejería es bueno que hablemos acerca de esto. Bueno, ya entró también Héctor, Ángel y Maribel, buenas noches, y Wilson, qué bueno verlos. Y también está entrando Álvaro. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu palabra. Reconocemos, Señor, que no hemos sido buenos mayordomos, no hemos usado bien nuestros dones, no hemos usado bien el dinero que tú nos das, no hemos usado bien el tiempo que tú nos das. Reconocemos que hemos sido malos administradores, pero gracias por darnos el administrador perfecto, que es Jesús, quien por amor a nosotros fue un mayordomo perfecto de todas las cosas, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Y no solamente esto, sino que por medio de su obra grande que hizo por nosotros, nos ha dado la bendición de ser llamados tus hijos y también sin merecerlo, nos has dado la mayordomía de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra lección en esta noche, sigamos creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces es interesante que podamos saber que la mayordomía viene de una palabra que es oikonomía y también esa palabra tiene que ver con la economía y la Biblia habla acerca de esto y la mayordomía o la oikonomía, que es la palabra en griego, significa administración de una casa, o sea, cómo se administra. Y dentro de los grupos sembradores hay que enseñar eso. Dentro de las iglesias hay que hablar acerca de la mayordomía. Como leímos en 1 Corintios 16, es muy interesante que los primeros tres versículos habla de un consejo en cuanto a cómo recoger las ofrendas. Luego el versículo 6 vemos que Pablo está pidiendo ofrendas para la misión. Cuando dice en el versículo 6 para que ustedes me encaminen y luego él pone el ejemplo de Estefanas, cómo él estaba dedicado a los santos, al servicio de los santos. Entonces, en ese capítulo 16 vemos buenos ejemplos de la mayordomía y podemos, si ustedes quieren pensar, bueno, ¿qué mandamiento guía la mayordomía como consejeros? Pues estamos hablando del tercer mandamiento porque es la palabra de Dios y el séptimo mandamiento, porque el séptimo mandamiento habla del uso de los bienes, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos da para que nosotros podamos servir.
Siempre pensamos, Dios, ¿por qué o para qué nos da el dinero? Pues como cristianos es para apoyar la obra de la iglesia, también para el sustento de la familia y ayudar a los que se necesitan. Y eso es una buena perspectiva que la Biblia nos dice. Por lo tanto, teniendo en cuenta y ya sabiendo qué es la mayordomía, vamos a ir a esta primera pregunta. Y esta primera pregunta, hay una analogía de cuatro pasajes bíblicos. Y vamos pues a leerlos. Y por favor, aquí vemos los pasajes. Un hermano que busque Mateo 17, versículos del 24 al 27. Otro hermano que busque Primera de Corintios, el capítulo 16, versículos 1 y 2. Hechos 7:47 y Efesios 2, del 20 al 22. Entonces vamos a escuchar los pasajes. ¿Quién tiene el primer pasaje? Mateo 17, del 24 al 27. Yo lo tengo, pastor. Dale, Rafa. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Qué pena, mi hermano. Viniendo ¿Estás entonces, leyendo Mateo 17? ¿Me disculpas? 24 sí, al 27. 24 al 27. Sí, por favor. Listo, ya lo tengo. Eso, dale. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar en él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dárselo por mí y por ti. Gracias, Rafa. Entonces, este versículo podemos usarlo de dos maneras. Estos versículos. Lo primero, pues Jesús cumpliendo la ley y sobre todo el tema de los diezmos o el dinero que se da para el templo, pues vemos que Jesús cumplió esa ley ceremonial y por eso murió ese momento o el tener que dar los diezmos o dinero así como lo daban en el Antiguo Testamento. Eso es un punto importante. Pero el segundo punto que yo quiero que veamos acá tiene que ver con por qué recibían el dinero, ¿cierto? ¿Por qué cobraban esas 2 dracmas? Entonces, exigían ese tributo anual de 2 dracmas para poder cuidar el templo. Y ese es el tema que nos compete en esta noche. Entonces, ¿por qué daban esos dracmas? Era para poder cuidar el templo de Jerusalén, hacer el mantenimiento. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia nos muestra que había uso de dinero para el cuidado de las cosas que se utilizaban para la adoración. Bueno, aquí no vamos a discutir si el templo era bien usado o no era bien usado en los tiempos de Jesús. Sabemos toda la problemática que había dentro del templo, cómo los grupos religiosos entraban allá, pero como consejeros necesitamos entender de que las ofrendas siempre tienen un propósito. Aquí aprendemos un propósito, es el cuidado del templo. ¿Quién tiene 1 Corintios 16, 1 y 2? Yo, profesor, Dale, Pedro, buenas noches. anoche Y María, bendiciones. bienvenidos. Dice, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también la manera que ordene en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan, no se recojan entonces, ofrendas. Muy bien.
Entonces, aquí qué vemos en estos dos versículos. Aquí se habla de recoger dinero o usar el dinero no para un templo, sino que se usa es para qué, para los santos. En en ese templo, pues, o en este versículo no se está hablando de un templo hecho a mano, sino que se está hablando de los santos, de los creyentes. Y aquí, pues, sabemos en el contexto de que estaban recogiendo ofrendas porque había una hambruna. Pero si nosotros queremos hablar de estos temas en los grupos como consejeros, en los grupos sembradores, en la iglesia, o alguien tiene problemas con el tema de las ofrendas o el uso del dinero como cristianos, pues siempre podemos ver que hay un propósito y Dios habla de esos propósitos. ¿Qué tenemos en Hechos 7:47? ¿Quién lo tiene? Hechos 7:47. Yo lo tengo. Dale, Wilson. Buenas noches, hermano. Dice, pero fue Salomón quien construyó la casa. Muy bien, entonces esto recordamos que en el Antiguo Testamento, pues Salomón construyó el templo, no se le permitió a David. Y cuando estamos estudiando Primera de Reyes, Segunda de Reyes, sabemos lo costoso que era sostener todo el reinado de Salomón y también el templo. Entonces, una de las cosas que aprendemos acá hoy en día, en el Nuevo Testamento, nosotros como creyentes hoy en día, de que sabemos que Dios no habita en un templo hecho de manos como si fuera de mármol, joyas preciosas y grandes piedras labradas. Sabemos que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, pero es muy importante que nosotros siempre estemos enfocados en cómo Dios quiere que tengamos esa actitud en cuanto a las ofrendas, en cuanto al dinero, pues siempre hay un propósito. Pues aquí vemos en el Antiguo Testamento, pues Salomón edificó una casa, sí, pero hoy en día bueno, pues tenemos otros propósitos en cuanto a esto. Y Efesios 2 del 20 al 22, ¿Lorena lo tiene? Yo Sí, lo, yo lo tengo, ¿me puede leer? Mm. profesor. Sí, dale, Lorena. Edificados. Edificados, Perdón, sigan nomás. edi- edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morarla Dios en el Espíritu. Muy bien, entonces aquí, ¿qué nos enseña? Y gracias, Lorena, por leer. ¿Qué nos enseña Efesios? Que somos piedras vivas por Jesucristo, la piedra del ángulo. Entonces, ¿cuál es la analogía que encontramos en estos pasajes que la Biblia nos presenta en cuanto al tema que estamos hablando de la mayordomía? Que cuando hablamos de las ofrendas o del dinero en la vida del cristiano, hay un propósito. Y ese propósito, pues es claro, y esos propósitos siempre hay que marcarlos. En ese caso, pues se habla del templo. En un momento, pues del templo físico de Jerusalén. Ya en el Nuevo Testamento ya se habla del templo que somos los cristianos. Entonces, un propósito grande que tienen las ofrendas es para el cuidado de los cristianos. ¿Cómo pudieron ustedes conocer de la fe o conocer donde ustedes están? Pues porque hubieron ofrendas, invirtieron en las redes sociales y el propósito es que ustedes estudiaran en un lugar que se llama Academia Cristo para poder hacer todo eso que se necesitan, ofrendas. Entonces, mire que lo importante como consejeros es que nosotros siempre hablemos de los propósitos para recoger ofrendas. Y los propósitos siempre de estar enfocados en, en los santos. Los propósitos de la ofrenda no están enfocados en comprar un carro para el pastor o comprar una cosa que no se necesita para la iglesia. No, pues a veces las iglesias van a necesitar cosas materiales, pero la buena mayordomía nos va a ayudar a poder administrar eso bien para nuestros templos, porque hay que hacer mantenimiento, hay que pintar, hay que cambiar vidrios o tantas cosas que hay. Esos son propósitos, pero el propósito principal es el cuidado de las almas. Por esto, cuando nosotros estamos usando Primera de Corintios 13:3,
y Mateo 6 del 2 al 3. Es muy importante que podamos entender ese propósito. ¿Quién tiene Primera de Corintios capítulo 13 versículo 3? Primera de Corintios capítulo 13 versículo 3 y otro hermano que busque Mateo capítulo 6 versículos 2 y 3. Katia, Sí. Primera Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿y quién tiene Mateo 6 2 y 3? Ángel Yo, o pastor, Mari, dale Mari. no, yo, Lucy ya. pastor, Ah, bueno, dale Lucy. bueno, Mateo 6:2, ¿no, pastor? 2 y 3 Cuando le des 2, y 3 Mateo 6, versículo 2 y o el 3. 3. Sí, el 2 y el 3. Bueno, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán a otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad y que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Muy bien, entonces aquí, ¿qué nos enseña cuando estamos aconsejando o hablando a los grupos sembradores o las iglesias en cuanto a las ofrendas? ¿Cuál es o qué nos motiva? Es el amor. Por eso Primera de Corintios 13:3 dice o enseña todo el capítulo 13 de Primera de Corintios acerca del amor. Eso estudiamos un poco de esto en este curso. Es muy importante al pensar en el amor ágape, en amor y agradecimiento. No seamos hipócritas. No, no seamos como muchos que creen que dan para que sostenga toda la iglesia, toda la obra. Eso ha pasado muchas veces. Entonces esas personas que a veces actúan como hipócritas creen que tienen un derecho sobre toda la congregación. Una vez había un problema aquí con una persona y muchos decían, es que a esa persona no le podemos decir nada porque es quien paga esto, esto y esto de la congregación, pero es que estaba en peligro su alma y no podemos actuar como hipócritas. No podemos nosotros alabar a alguien o nosotros hacer bulla en cuanto, mire, yo soy el que he dado esto, doy mejor que esto. No, esto es arrogancia, esto es orgullo. Por eso la práctica que tenemos nosotros, si es un consejo que damos aquí, cuando ustedes recojan ofrendas en los grupos sembradores, pues siempre todas esas ofrendas son anónimas. En el caso de, ustedes vieron esta foto con la cual empezó la clase, pues esta foto, pues había algo donde echaban la ofrenda y nadie sabe cuánto. En el caso de nosotros en Medellín hay una poncherita que pasan y nadie se da cuenta cuánto echa. O conozco otra congregación que hacen una fila y también tienen así un recipiente como el que vemos en la imagen y las personas simplemente dan su ofrenda conforme a Dios les ha bendecido. Entonces tengamos cuidado de no hacer sobres con nombres, tengamos cuidado de no alabar que las personas sean estas las que están dando esto o aquello, cuidémonos de eso, ¿cierto? Y si nosotros vamos a apoyar en algún momento algo que nadie lo está haciendo, pues que todo eso sea que anónimo, es lo mejor. Que si supongan que alguien dio una ofrenda grande para algo, pues sí hay que saber, sí hay que hacer saber a esa persona que la ofrenda se usó bien. Entonces, alguien les dio una ofrenda, un ejemplo para comprar un televisor, pues bueno, que esa persona sepa que sí se compró el televisor. Eso sí hay que hacer para que vea que se usó bien la ofrenda. O si alguien les dice, no, úselo para lo que ustedes quieran, pues asegúrese de que esa persona sepa de que la ofrenda está en buenas manos, de que se va a usar en un momento indicado. En eso sí necesitamos ser transparentes y necesitamos mostrar a esa persona que dio de que se usó bien la ofrenda. Entonces, acá estas dos referencias nos enseñan esto.
Pues el amor, hablando del amor ágape, siempre va a ser el motivador para nosotros actuar, pero cuidado con la hipocresía, que no seamos alabados, no alabemos a alguien porque da ofrendas o queremos que nos sienten en los primeros lugares porque ayudamos más con el dinero que otros dentro de la congregación o donde estemos. Si alguien tiene esa actitud, pues como consejeros hay que mostrar el pecado de la arrogancia, del orgullo, hay que mostrar que falta humildad y realmente hay que trabajar en esos temas. Bueno, ustedes saben que si tienen alguna pregunta, algún comentario, mientras que estamos hablando de los temas, pueden levantar la mano, pueden pedir la palabra y con gusto se les va a dar si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Yo Luego, puedo opinar, pastor? claro que sí, Lucy. Sí, pastor, yo la verdad quería opinar de de esto de de las ofrendas que dan, de los diezmos, y la verdad que estoy muy agradecida con el Señor, que cada vez que pasa me hace entender más lo errada que he estado asistiendo a otras congregaciones donde te ponen, pastor. Por ejemplo, había en la iglesia bautista allá en Perú, donde yo me congregaba, nos decían que, por ejemplo, para la rendición de cuentas, ¿no? Los que no diezmábamos, nosotros no pertenecíamos en pocas palabras, no pertenecíamos a ser miembros de la iglesia. Solamente los que diezmaban y los que ofrendábamos, no, nos excluían, pastor. Mm. Qué triste porque eso ha sido otro y acá en San Juan pasó que si nosotros dábamos nuestros diezmos, y nunca pronunciaban lo que era ofrenda, pastor. Ofrenda lo ponían en segundo plano, porque siempre lo han puesto para más era el diezmo que la ofrenda, pastor. Sí, y ya sabemos que Y, es un malentendimiento. Sí, sí, pastor, es un malentendimiento y mucha gente nos salimos corriendo porque aparte te dicen, ¿no? Que le estamos robando, que le están robando y nos empiezan a hablar de Malaquías, pastor, y uno te sientes mal. En vez sí, que a regocijarte, regresas triste porque no le has llevado el diezmo como ellos te lo pintaban. Y muchas veces me pasó, pastor. sí, Nunca he dado, ¿no? Pero decía, le estoy robando, porque sí, eso me lo sembraban en mi corazón, pero todo por falta de no estudiar bien lo que dice la palabra, pastor. así La verdad, es. estoy muy bendecida cada día más con ustedes, pastor. Me hace abrir mi mente para poder hablar con otras personas sobre este tema, pastor. Muy Eso bien. que era ese mi comentario. Gracias, Lucy. Rafa. Sí, buenas noches nuevamente para todos y todas. Yo nací en una iglesia que se llama Centro Familiar Cristiano de las Asambleas de Dios hace muchos años. Y ahí en esa iglesia, en esa congregación, yo me sentía muy triste. Me pasaba como a la hermana, porque ahí se utilizaba para recoger los diezmos, las ofrendas, las primicias. Había mucho derroche de dinero y tenía diferentes formas de llamarle. Estaban las primicias, estaban las ofrendas y estaban los diezmos. Entonces, una vez yo tenía crisis pues, económicas y me la acerqué al pastor sobre la situación que me estaba pasando para que me aconsejara. Estaba muy joven. Entonces el pastor me dijo que yo estaba pasando por ese mal momento económico porque yo le estaba haciendo infiel al Señor y yo no estaba diezmando y que por no diezmar me estaba sucediendo esa situación económica. Eso a mí me puso muy triste, me puso cabizbajo, me puso pensativo y yo no entendía muy bien sobre Malaquías. Cuando ya me retiro de esa iglesia que voy a otra congregación, también me sucedió lo mismo, hasta que conocí a Academia Cristo y empecé a estudiar a profundidad ese tema de la mayordomía y hoy día lo entiendo sin ningún problema y me da tristeza con algunas personas que van a esas congregaciones y las someten, son sumisas, llevan hasta libros de contabilidad de cada una de las personas que diezman y las que no diezman. Incluso a mí me pasó como a la hermana Katia, en muchas oportunidades me sentí excluido. Entonces yo iba con la intención de
de sentirme regocijado en la búsqueda del Señor y salía peor. Incluso había en las madrugadas un devocional que empezaba a las 3 de la mañana, imagínense, yo me levantaba a las 3 de la mañana, ir a la iglesia a orar. Entonces, a mí el Señor nunca me hablaba, le hablaba era al pastor. Y siempre el pastor redundaba en el tema de los diezmos. Hermano, lo que pasa es que usted no está diezmando. Y llegó un momento en el cual empecé a diezmar, porque no conocía a profundidad lo que la palabra enseñaba hoy día, que me he quitado la venda a través de Academia Cristo. Yo me siento satisfecho, me siento feliz y le doy gracias a Dios por por lo que he aprendido a través de la propia palabra que me ha llevado a entender lo que el Señor quiere y cómo se maneja la mayordomía. Quería hacer ese comentario. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por los comentarios. Y eso tiene que ver con la pregunta 3, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación para dar las ofrendas? ¿La predicación de la ley o la predicación del evangelio? Y ustedes ya saben que esas congregaciones que son legalistas siempre usan la ley para poder recoger sus ofrendas. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia, cierto? Y si nosotros somos coherentes, Ángel también levantó la mano. Sí, no, que quería comentar referente a eso, precisamente. ¿Me escuchan ahora? Sí, lo escuchamos. Ok, ok, sí, no, tal y como lo muestra la Biblia, lo muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios le habló a Moisés, en el capítulo 25, le dijo, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y pues Sí, en el Nuevo Testamento, pues eso lo vemos más en la obra misma de Jesús. sí. Y muy bien ese pasaje. Y otra vez, todo eso es la motivación del evangelio. Pues si nosotros recordamos, Primera de Corintios, el capítulo 15 nos habló de una doctrina que nos anima mucho. En ese caso, pues la resurrección, la obra de Cristo. Siempre el evangelio nos va a motivar a poder dar las ofrendas. Por eso, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, escuchamos que nos dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Entonces, esos versículos muestran la doble sustitución de Jesús, pues él, como mostró, mm, él siendo rico, el dueño del mundo, el todopoderoso, él es el dueño de todo, como él mostró su pobreza, pues cuando vino a este mundo en su estado de humillación, sabemos c- cómo él, dónde nació, cómo vivió, aún después de morir, no tenía un lugar donde sepultarlo. Entonces, vemos que la verdadera riqueza está en Jesucristo. Entonces, siempre la motivación de dar las ofrendas es el evangelio. Ahora ustedes, cuando están avanzando más o en su grupo de sembradores, o en algún momento ustedes quieren dar una ofrenda, pues pueden darla a la Academia Cristo o al Sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional, o las ofrendas dan a su grupo sembrador, porque por medio de esas ofrendas se está llegando a más personas. Y eso es una bendición, el poder ayudar a otros. Yo voy a compartirles unos pasajes bíblicos para que ustedes puedan leerlos. Y esos pasajes bíblicos que están aquí se los voy a compartir mañana con la ayuda de Dios para que puedan ustedes ver la motivación de dar, ¿cierto? En Segunda de Reyes, Naamán, ustedes acuérdense que él era un sirio, un asirio, él tenía lepra y luego de ser curado de la lepra, pues en amor y agradecimiento dio eh, ofrenda. Luego en Nehemías, también en amor y agradecimiento dieron algo para el templo. En Lucas, que es el texto que van a leer, es el ejemplo de Saqueo, como en amor y agradecimiento devolvió lo que se había robado. En Hechos 22, pues vemos como Pablo en su conversión dice, ¿qué quieres que haga? Y es lo que nosotros también necesitamos enseñar como consejeros a otros. Bueno, ¿qué quiere que yo haga, Señor, con mi dinero? Y ya sabe que la Biblia nos enseña a poner la prioridad. Damos la ofrenda a Dios,
nuestro sustento de la familia, el nuestro, y ayudamos a los que necesitan. En Gálatas 4:15, Pablo agradece a esos Gálatas y le dicen, bueno, yo sé que ustedes hubieran sacado los ojos por sostenerme a mí. Y en Hechos 28, pues Pablo estaba en la isla de Malta. Recuerden que el naufragio y todo lo que vivió y que hicieron esas personas en Malta, pues ellos respondieron a la predicación llevando regalos y provisiones. Pero todo eso movido ¿por quién? Por el Evangelio. Siempre que vayan a hablar de ofrendas, porque recuerden que no hablamos de diezmos, acuérdense de esa clave. Si vemos un mandato en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, hay que hacerlo. No lo vemos, lo vemos en el Antiguo Testamento, no lo vemos en el Nuevo Testamento, es porque hacía parte de la ley o ceremonial o de la ley civil, porque realmente encontramos el tema de los diezmos que hace parte de la ley ceremonial y eso nosotros necesitamos entender eso. Por eso hablamos de la ofrenda, tal como lo enseña 1 Corintios 16, que sacamos algo aparte de acuerdo a como Dios nos ha bendecido y habla de darlo, ¿cierto? Y darlo con el corazón. Continuamos y es aquí donde 1 Corintios capítulo 16, ¿cierto? El versículo 2 nos enseña acerca de esa costumbre, ¿cierto? De dar la ofrenda al Señor. Por eso, si ustedes recuerdan, hemos estado hablando de un propósito. Cuando ustedes empiezan el grupo sembrador, empiezan en su casa y claro, queremos dar todo y ofrecer la comodidad, pero con el tiempo es bueno enseñarle a los que son más constantes que uno vamos a ir necesitando ofrendas para que otros lleguen, tal vez para comprar una silla o para alquilar un lugar o para comprar unas Biblias o para comprar un televisor, o sea, cosas que el mismo grupo vaya determinando, porque una de las cosas, mis hermanos, que como consejeros no se echen todo encima. Es decir, es que yo voy a comprar la silla, yo voy a comprar el televisor, yo voy a pagar el arriendo, yo voy a hacer esto. No hagan eso, porque una de las claves de la mayordomía es enseñar a todo el grupo sembrador, a toda la congregación, de que eso es la responsabilidad de todos, en el amor y agradecimiento a Dios. Entonces, pues primero, claro que va a prevalecer la enseñanza bíblica, pero con el tiempo es muy bueno hablar de la mayordomía, hablar de que necesitamos apropiarnos de esto. A veces es muy difícil muchos temas, pero son temas que hay que hablar en cuanto a la mayordomía, porque no es responsabilidad nuestra. Y eso es un pecado de cada pastor o es un pecado de un sembrador o sembradora, de que creemos que como somos los líderes, tenemos que cargar todo. Tenemos que comprar los refrescos para el grupo sembrador, la merienda o lo que vamos a comer, lo que vamos a compartir. No, hay que enseñar de que eso es para todos. Entonces, en muchos grupos, eh, por ejemplo, muchos organizan eso. Vamos a comer una merienda, o sea, comer algo pequeño, o unas onzas, como ustedes lo llamen. Pues muchas veces, este viernes lo trae estas personas, el otro viernes esta persona, el otro, y así se van creando hábitos para el grupo sembrador. Y también, pues recordemos lo que Pablo nos dice, ¿cierto? Son esas claves que nos da la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se da una ofrenda? Con regularidad, cada primer día de la semana. Ponga algo aparte, o sea que aquí hay una planeación y dar individualmente, ¿cierto? Cada uno de nosotros y en forma proporcional, según ha sido prosperado la bendición de Dios. Entonces, como Dios nos bendiga, pues es así como vamos a dar la ofrenda. Recuerden que Dios no ve la cantidad, Él está viendo nuestro corazón. Y son temas que hay que hablar en el grupo Sembrador. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esto, porque realmente hay que enseñar a la gente del uso del dinero en cuanto a cómo Dios quiere, porque ustedes saben que hoy en día la gente usa su dinero en juegos de azar, en comprar mucho alcohol, o lo compran, gastan su dinero en su propia vanidad o sin propósitos claros y olvidamos cuál es el propósito. Entonces hay personas que usted les pregunta, ¿por qué no has vuelto al grupo sembrador? ¿Por qué no has ido a la iglesia? Es que no tengo pasajes.
¿Y por qué no tiene pasajes? Porque no hay buena mayordomía. Entonces, ahí es donde hay que hablar de la mayordomía, ¿cierto? Y no es que yo sea el mejor mayordomo, yo también he pecado, no he sido buen mayordomo, pero con la experiencia que hemos aprendido, son temas que hay que hablar dentro del grupo sembrador y de la iglesia. Cuando ustedes están hablando de eso, recuerden, consejo número uno, pues vamos a dedicarnos a la instrucción, aprendan de mí, pero ya a ustedes no les tocó mucho, pero los que vienen detrás de ustedes, ya estamos hablando de hábitos que va a tener el grupo. Y uno de esos hábitos es el tema de empezar a recoger ofrendas para el grupo sembrador y también en el futuro para apoyar otras cosas que más adelante vamos a hablar de esto. Por eso, nosotros podemos enseñar usando la despedida de Pablo eh, y sobre todo, pues pensando en que no es necesario tener un templo para alabar a Dios. Porque recuerden lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 16, 19. Él está saludando a las iglesias y dice: Aquila y Priscila y con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Cuando nosotros empezamos a hablar de Academia Cristo, empezamos a preguntar a las personas qué se necesita para tener una iglesia. Entonces unos decían un micrófono, bancas, sillas, un templo, y nadie hablaba de empezar como hay que empezar, con los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Cómo creció la iglesia primitiva? De una manera muy genuina. Empezaban en sus casas, empezaban en las calles, donde enseñaba Jesús. Jesús enseñaba en el mar, enseñó en su casa, en la calle, también enseñó en una sinagoga, o sea, en muchos lugares. Pero nosotros crecimos creyendo que para que una identidad espiritual sea valedera necesitamos tener un templo, un nombre, y es algo que a veces nos trae muchos problemas. Algunos sembradores han abandonado ese trabajo de ser sembradores sencillamente por eso, porque no encuentran un apoyo o quieren tener cosas materiales, pero no es así. Hay que dar el crecimiento, hay que dejar que el grupo sembrador crezca. A veces puede haber una generación. Por ejemplo, la congregación que yo pertenezco, esta es una congregación de 50 años, pero esa congregación ya paga a su pastor, pero nos demoramos como de esos 50 años, como 45 años para poder entender cómo pagar un pastor. Porque hace 5 años estamos pagando un pastor de tiempo completo, pero mire todo lo que tardamos. Y ya yo me acuerdo cuando yo empecé a venir a esa congregación, las reuniones del concilio eran hablar de que hay que pagar un seguro, de hablar de comprar una cosa, la otra. O sea, eran reuniones que se hablaban de cosas materiales y todo el mundo peleaba y todo eso porque no se ponían de acuerdo cómo usar el dinero, pero poco a poco se fue aprendiendo a poder usar el dinero en lo más importante, el cuidado de las almas. Entonces, ¿qué necesitamos para el cuidado de las almas? Pues bueno, comprar Biblias o alquilar un lugar o comprar unas sillas o comprar un ventilador porque hace mucho calor o cosas así que se van necesitando para la comodidad del mismo grupo. Pero ¿quién determina eso? El mismo grupo, no nosotros. Entonces, es algo que necesitamos aprender. Por eso se llaman grupos sembradores, porque estamos sembrando, estamos en un camino. ¿Cuánto tiempo puede demorar ese camino? Yo no lo sé. Yo no lo sé. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Pero lo que sí les animo es que la persistencia, el seguir predicando la palabra de Dios, es donde va viniendo la palabra. Recuerden cómo hemos aprendido en Corintios, pues Pablo sembró, Apolos hizo crecer o recogió y el otro hizo esto. Y es así como pasa en la iglesia. Ustedes son los sembradores, tal vez no les va a tocar ver una iglesia en su casa o en su región o en su barrio que tenga el letrero grande, luterana, confesional, pero si tenemos la confianza en Dios y la perspectiva que es, en un futuro eso sí va a pasar. Y es algo que tiene que ver mucho con la confianza en Dios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Qué es lo que da crecimiento? La palabra de Dios. Y también ese crecimiento da corazones agradecidos. Acuérdense, ustedes estuvieron en Discipulado 2, ¿cuál es el dulce del diablo? El dulce del diablo es el dinero. Cuando hay iglesias que son asistencialistas,
Y ese fue el método de la misiología por mucho tiempo. Hoy en día muchas iglesias todavía hacen eso, que llegan con dólares, compran un terreno, construyen un templo, le pagan a un pastor, pero cuando ya no tienen ofrendas o tienen otra perspectiva y no van a dar más las ofrendas, el pastor se va, la iglesia se acaba y quedan, hoy en día hay muchos templos abandonados. ¿Y por qué son abandonados? La mayoría porque son asistencialistas. Se llaman iglesias de trasplante también, y es lo que llamamos el dulce del diablo. Entonces, no quiere decir de que el Sínodo de Iglesia Cristo Fuerza Internacional no va a dar ofrendas para apoyar sus iglesias en momentos determinados. Eso va a pasar, pero el centro de esto no es el dinero. Son las almas y en amor y agradecimiento a Dios, pues damos nuestras ofrendas y con eso se sostiene el ministerio. Es así como necesitamos enfocarnos. Aquí la prioridad no es el dinero, es predicar la ley y el evangelio, pero en amor y agradecimiento a Dios, porque damos las ofrendas para que otros conozcan lo que yo conozco. Por eso les animo también. Si ustedes no tienen un grupo sembrador y no están recogiendo ofrendas, es bueno que lo hagan. Y si ustedes pueden apoyar algo en Academia Cristo, hágalo, porque hay personas que reciben el mismo alimento que ustedes reciben gratuitamente porque todos estamos dando un poquito, todos damos algo de ofrenda. Por eso, hoy en día nosotros vivimos con ese problema de los diezmos, pero ustedes ya estudiaron el legalismo, ustedes saben que el problema de los diezmos es por no saber diferenciar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las tres clases de leyes, ceremonial, civil y la moral. Recuerden que la moral son los 10 mandamientos. Todo lo que tiene que ver el diezmo hace parte de la adoración. Es algo que hacía parte de la ley ceremonial. Cristo la cumplió. Lo leímos ahora en el pasaje de Mateo 17, cómo Jesús dio esas dracmas. ¿Y qué le dijo a Pedro? Darlo por ti y por mí. Y cómo Jesús habla acerca de la ofrenda. Pues una viuda, Jesús estaba en la última semana de su vida en el templo y llegó una viuda, tenía lo único que daba, que tenía y dio lo único que tenía. Jesús alabó porque vio su corazón. Y luego vemos Pablo que habla de las ofrendas. O sea, nosotros necesitamos quitar de nuestro vocabulario la palabra diezmo, la palabra primicia. La Biblia no habla no manda eso. ¿Qué dice la Biblia? Demos ofrendas con regularidad. ¿Y para qué? Para propósitos. ¿Cuál es el propósito? Pues el grupo sembrador determina eso o en el caso personal, usted determina eso. Por ejemplo, en Medellín, eh, todos los que pertenecemos a esta congregación damos nuestras ofrendas para tres causas. Una es la ofrenda que damos en el charol, en el culto. Otra es la ofrenda que damos para el salario del pastor. Y otra es una ofrenda que damos para las actividades de los niños en la Navidad. Porque en la Navidad, pues, aquí hacen muchas actividades para los niños, tienen semana vacacional, tienen semana de evangelismo con los niños. Entonces, para eso se necesitan ofrendas. Conozco otra congregación que con sus ofrendas, imagínense que ellos tienen un ahorro y con ese ahorro ellos han ayudado a hermanos. Por ejemplo, cuando hay muchas necesidades. Hubo una ocasión de alguien que tuvo un bebé. Ustedes saben que vale pagar un hospital y esa familia tenía su seguro vencido, no tenían con qué. Y es una congregación de Latinoamérica. No estamos hablando de una congregación norteamericana, de Estados Unidos. Estoy poniendo ejemplos de congregaciones nuestras. Esa congregación con ese ahorro pagó porque sabían que el esposo no tenía empleo, tuvieron muchos problemas materiales cuando nació esa bebé y pagaron el hospital en el nacimiento de esa bebé. ¿De dónde lo hicieron? De las ofrendas. Entonces, mire que si hay propósitos claros, se puede hacer. Y nosotros por eso no hablamos del diezmo y corregimos eso. Hay que enseñar acerca bien sobre esto. También ya hablamos de eso, no sabe la diferencia de la ley moral y la ley ceremonial. Sabemos que todos esos predicadores que hablan del diezmo, lo hacen como una ley moral, como un mandato de Dios, como si fueran los mandamientos, pero solamente alimentan sus vientres, como dice San Pedro. Les interesa tener el carro de moda. Estaba viendo, yo no me acuerdo quién me compartió un video y, y ya me acordé en ese momento, es un amigo secular
y me dice, vea, aprenda a predicar. Y el predicador estaba diciendo que estaba decretando a su congregación que Dios le dijo a él que comprara una bodega que estaba enseguida de la iglesia. ¿Por qué? Porque él y todos los miembros iban a tener los carros de último modelo y que él ya había comprado la bodega, que faltaban los carros y por eso tenían que sembrar. Entonces me decía mi amigo, es así como usted tiene que predicar, porque él a veces me ha escuchado predicar y él presta atención, pero cuando está tomándome del pelo me dice, hermano, y usted habla, habla, ¿y dónde está su paga? Yo voy a tener que ser su representante legal para que usted pueda cobrar. Él se burla así, pero él sabe que nuestro propósito no es el dinero, ¿cierto? Dios nos bendice de muchas maneras para poder nosotros sostenernos. Y recuerden las reglas de la hermenéutica. Bueno, ustedes ya saben el pasaje de Malaquías, a quién le estaba hablando el profeta, era el pueblo de Israel. ¿Quién había prometido dar esos diezmos? Fue el pueblo de Israel, no fuimos nosotros. O sea, esas reglas de la hermenéutica son muy importantes. Y para eso es muy importante tener esa diferencia, la ley ceremonial de la ley moral y la ley civil, ¿cierto? Y la hermenéutica, acuérdense, no interpretemos un versículo fuera de su contexto. Por eso, en ese tema hay que ser muy claro. Entonces, la tarea que tienen es quitar de nuestra boca el diezmo. Damos ofrendas con un propósito y esos propósitos los vamos nosotros el poder definirlos solos o con el grupo sembrador. Entonces, aquí les estoy contando los casos que yo conozco. La iglesia en Medellín, por ejemplo, ellos dan una ofrenda a la Iglesia Nacional. La Iglesia Nacional da una ofrenda al sínodo. Iglesia Cristo Wells Internacional, el sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional apoya a Academia Cristo, la Iglesia Nacional en Colombia apoya a Academia Cristo, o sea, eso es una cadena. Y no estoy hablando de cantidades, porque cuando todos ponemos algo, eso va ayudando. Entonces, y es así como nos apoyamos todos. Por eso, una de las cosas como consejeros es hacer planes. Se puede crear un plan, ¿cierto? Crear un plan de ofrendas para su grupo sembrador y explicar en qué van a usar las mismas. Y ya vimos, y discúlpeme que aquí di a la tecla que no era. Y pues siempre hay que hablar de un propósito. Y otra vez, siempre hay que preguntarle al grupo sembrador para qué quieren que recojamos ofrendas. Y hay que hacer eso. Entonces, comprar sillas o vamos a alquilar un lugar por horas o vamos a comprar las onzas o la merienda para el grupo o hace mucho calor o nos hace falta una Biblia o cosas así. O sea, siempre es un propósito. No recojamos ofrendas porque sí. No, porque a lo último eso se vuelve un problema. Una vez, hace muchos años, un tesorero aquí estaba muy contento porque al final de año, cuando estaban dando todo lo de lo, lo de los gastos de la iglesia, bueno, recogieron una interesante cantidad de dinero, quedó en el saldo y eso muy bueno. Pero cuando preguntamos ¿cuánto habíamos invertido en evangelismo ese año? Ese año fue el año en que menos se hizo evangelismo. Es decir, menos hubieron pasajes para que los pastores fueran a un lugar o a otro. Ese año no se hizo muy poco para todos los gastos del evangelismo que a veces se necesitan. Entonces, ahí es donde aprendimos de esto, de poner un porcentaje para el evangelismo. Entonces, ustedes como sembradores necesitan desplazarse de un lugar a otro, necesitan los pasajitos. Es que el bus es muy barato, yo lo puedo poner, eso está bien, pero piensa cuando usted no puede ponerlo. Piensa en eso, porque usted sabe que la vida cambia. Por eso es bueno que el grupo sembrador entienda eso. Es que yo voy a visitar los enfermos, que el grupo sembrador diga, es que las ofrendas es para visitar, los pasajes para visitar los enfermos. Y bueno, es que es $1 el pasaje, no importa, pero eso es una obra de la iglesia, no es la obra del pastor, no es la obra de un sembrador. Es ahí donde nos equivocamos. Y eso en la consejería hay que hablarlo muy bien a los grupos sembradores. Por eso volvemos a tener el mismo plan que Pablo nos dice. Darlo con regularidad, planear para qué se va a hacer,
dar individualmente y en forma proporcional, como Dios nos ha bendecido. Eh, bueno, pues los hermanos Ángel y Maribel que están en Estados Unidos, ellos sí tienen la costumbre de cada año dar un número de cuánto van a dar ofrendas por persona, pero es por el tema de los impuestos, porque ustedes saben que en Estados Unidos pagan impuestos de manera personal, en Latinoamérica no pasa eso. Nosotros no pagamos impuestos como lo pagan en Estados Unidos, aunque ya o al menos en Colombia, va en esa dirección de que las personas naturales paguemos impuestos, ¿cierto? En esa dirección va pues el gobierno actual. Y bueno, Dios sabe el por qué pasa eso. Pero el punto es que si nosotros vamos a hacer algo y decimos vamos a poner de a tanto, no sea obligatorio, que sea por el evangelio. Entonces a veces podemos hablar de que el grupo sembrador quiere hacer ir a un barrio y evangelizar y llevar el mensaje a las personas y necesitamos los pasajes, comprar refrigerios o cosas así. Entonces decimos, vamos a dar todos de a $1 para hacer eso. Eso lo podemos hacer, pero entendido que es para el evangelio, pero por el evangelio que lo hacemos. Cuando estamos hablando de un número redondo, ¿cierto? Y hay que hablar con mucha confianza y transparencia, mostrar luego con los recibos o con fotografías o con cosas de que sí se usó la ofrenda para lo que necesitamos. Bueno, ustedes saben que existe la Iglesia Cristo Wells Internacional y este sínodo que ya va para su cuarto año, pues tiene un gran propósito, tiene bendiciones. Cuando nosotros nos unimos en algo, es porque vamos a hacer cosas que como individuales o grupos pequeños o iglesias que estamos en un lugar no podemos hacer yendo a otros, como por ejemplo Academia Cristo. Pues primero, pues yo era una persona que viajaba en Colombia. Yo salía un miércoles de mi casa y no regresaba a mi casa hasta el día sábado o el día domingo, porque en ese tiempo el trabajo era muy diferente. Entonces yo iba a muchos lugares donde nosotros teníamos contactos y empezábamos nuevos grupos y eso había que viajar. Pero cuando empezó Academia Cristo, ¿por qué nos unimos como hermanos en la fe a apoyar esto? Porque, pues, primero, yo ya no estoy viajando como un loco de un lugar a otro en Colombia. Y segundo, pues, podemos apoyar no solamente Colombia, sino todo lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, mire que han llegado hermanos de todas las partes. Yo sé que Rafa no se va a ofender por el comentario que voy a hacer, pero Oveja Sucre tenía muy mal referencia en Colombia. Ustedes saben que en Colombia el problema de las guerrillas, de los paramilitares, y Oveja Sucre siempre que salían las noticias era con cosas negativas, cosas malas, de muertos, de masacres, de los Montes de María, cosa negativa. Pero cuando yo escuché de Ovejas Sucre que hay un hermano en la fe que tiene un grupo sembrador, mire qué bonito. ¿Cómo nosotros íbamos a llegar a Ovejas Sucre? Gracias a lo que se hace. Pero en nuestros planes nunca estaba eso, por decir, poner ese ejemplo. Y lo mismo pasa con ustedes. ¿Dónde están llegando? Y de hecho, la mayoría de ustedes conocen los misioneros, ellos han ido a su casa, comen en su casa, están con ustedes, comparten con ustedes, pero ¿por qué se puede hacer eso? Porque estamos juntos, y en este caso como sínodo, la palabra sínodo significa caminar juntos, estamos haciendo tres cosas. Primero, el compañerismo. Entonces, en el compañerismo cuidamos la doctrina, cuidamos las enseñanzas. Nosotros sabemos a quién invitar a predicar, sabemos qué hacer. Lo otro que dedicamos el tema es la educación, Academia Cristo, el Seminario Cristo. Entonces, vemos lo importante que podemos hacer. Aquí tenemos hermanos de todos los países, pero ¿por qué los tenemos? Porque el sínodo permite llegar a muchas otras personas. Yo solo no puedo trabajar con todos ustedes. De hecho, nos vamos a encontrar en 2, 3 cursos del seminario, pero tal vez en un futuro muchos de ustedes van a dar estas clases y ya no estaremos nosotros, estaremos haciendo otras cosas o sirviendo en otras cosas. Entonces, mire que
ustedes van a poder apoyar en un futuro las cosas que estamos haciendo hoy y la misión. Entonces, cómo llegar a una parte. Y una vez acá había que llegar a un grupo indígena y no podíamos llegar de manera individual porque pedían unos requisitos y la manera de poder cumplir esos requisitos fue pensar como Iglesia Nacional. Pero como Iglesia Nacional tuvimos algunas dificultades, tuvimos que hablar con el Sínodo de Wells, entonces el Sínodo de Wells nos apoyó y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de protocolos, de cartas, de permisos, de mostrar de que nuestra organización es seria. Entonces, mire para lo que sirve la Ruta Cristo. Entonces, la Ruta Cristo tiene un propósito y el propósito es de que sus grupos sembradores lleguen a ser iglesias Cristo, pero para hacer lo que solos no podemos hacer. Entonces, piensen el día de mañana multiplicar ministros, necesitamos entrenar a otros para ser pastores, pues tenemos Academia Cristo para eso. Usted puede dedicar el tiempo a otras cosas. Yo primero dedicaba unas 6, 7 horas al día preparando líderes. Ya no, yo doy gracias a Dios que no, porque eso era todo. Ya hoy en día puedo hacer otras cosas y no solamente estudiar con ustedes, todavía doy clases en la Academia Cristo, doy clases aquí en los grupos que tenemos en Medellín, visito a los hermanos en Colombia, también a los hermanos en Latinoamérica. O sea, hoy en día hay muchas actividades que podía hacer. Antes no. Yo antes no, es que no puedo. Y, y bueno, y la familia, que también es importante dedicar el tiempo. Entonces, piensen en esto, lo grande a lo que podemos llegar a ser cada uno de nosotros. Por eso, cuando hayan problemas de mayordomía en sus grupos sembradores, cuando las personas, los hermanos no entiendan para qué es la ofrenda o no quieren dar la ofrenda, pues ¿cómo vamos nosotros a atender esa situación? Pues primero, lo que vamos a hacer, y perdonen que se me va la tecla de fin, que está junto a la tecla para pasar, es la buena predicación del Evangelio, la doctrina del Evangelio, es lo que va a motivar esto. También hay que hablar mucho de la vida de santificación. Recuerden que la justificación produce la santificación. La justificación habla de cómo somos perdonados y eso produce cómo vamos a vivir diferente. Y algo que les he hablado mucho en esta clase es hablar del propósito de las ofrendas. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos por sermones, por eso siempre aconsejamos que en el año hayan 2 sermones que hablen de las ofrendas. Las clases bíblicas también es bueno hablar de esos temas, de las ofrendas. A veces somos muy penosos como líderes o sembradores hablar de estos temas, pero necesitamos hablar. ¿Y por qué necesitamos hablar? Porque la Biblia habla de esto. ¿Por qué es importante enseñar y hablar del dinero en el grupo sembrador o en la congregación? Porque la palabra de Dios habla de esto. No, no es algo que nos inventamos. Sabemos que la palabra de Dios habla de la ofrenda a Dios. Sabemos que la palabra de Dios habla del mantenimiento de la familia. Acuérdense cuando Pablo escribió a los tesalonicenses. El que no provea para su casa, entonces que no coma. También la Biblia dice, pues aquellos que no proveen para la casa son peores que unos incrédulos. O sea, es un pecado no proveer para la familia y ayudar a los pobres y a los necesitados. Y eso es el propósito que Dios nos enseña a hablar acerca del dinero. Entonces son temas muy claros que hay que hablar dentro de los grupos sembradores. Eso hace parte de su entrenamiento para poder ser consejeros, porque como consejeros ya sabe que hablamos de la palabra de Dios y enseñar a nuestros grupos sembradores, en este caso, lo importante de las ofrendas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, mis hermanos, yo estoy revisando las tareas que me han enviado. Recuerden, vamos a tener hasta el 31 de octubre para ponerse al día con las tareas que faltan y recibir los créditos de este curso. Primero, agradecido con Dios. Segundo, con ustedes. Gracias por dedicar tiempo a estudiar con nosotros, a estudiar conmigo.
Espero que este curso de la consejería les haya ayudado más para entender su ministerio como consejeros, como sembradores, como ministros de la Iglesia de Dios. Y también pues ha sido para mí una bendición crecer y aprender más al lado de ustedes. Katia. Sí, yo quería comentar algo. Realmente nos ha ayudado mucho, Pastor, todos sus consejos y claro, las preguntas nos han hecho razonar harto de cosas que realmente no pensábamos que existían algunas, la verdad. Eh, y realmente muchas gracias y sí, hemos leído harto y eso nos ha ayudado también a abrir nuestra mente. Muchas gracias, profesor, muy amable y por su tiempo, por su sacrificio, que Dios siempre le bendiga. Muchas gracias, nos ha servido mucho este curso. Para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con oración. Y bueno, esperamos encontrarnos en otro curso, ya tal vez el próximo año, si Dios lo permite. Nos encontraremos con la dogmática. Allá sí que vamos a leer mucho más que en este. Mañana les comparto la clase grabada y también un sermón sobre los diezmos y las ofrendas para que lo puedan leer y guardarlo por si de pronto ese Qué sermón les bueno. sirve en algún momento. Sí, yo iba a compartirlo para esta clase, ¿Qué cosa que es? pero lo había perdido, Eso pero más bien. Pastor Julio me ayudó a encontrar ese sermón. O yo nomás lo hago Entonces así. vamos a terminar con oración, si no tenemos más preguntas o comentarios. Y otra vez doy gracias a Dios por ustedes y crean, no se sientan solos. Habemos muchas personas, congregaciones, de los misioneros que estamos detrás de todo esto, orando por ustedes y apoyando en lo que podamos hacer. Oramos. Gracias, Padre de amor, por bendecirnos con este curso, por permitir que lo iniciemos y podamos terminarlo. También ponemos en tus manos el don de la mayordomía, que lo produzcas en nosotros para poder cumplir nuestras tareas y así también poder enseñar a otros y ser consejeros de tu palabra. Gracias, Padre de amor, por darnos esos espacios para crecer espiritualmente. Y ponemos en tus manos cada grupo sembrador, cada congregación de nuestro compañerismo para que sigamos en este caminar. Bendice la predicación de tu palabra en cada momento y que cada persona pueda llegar a este reino de Dios que da la salvación por la gracia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Amén. quedamos Amén. despedidos. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas Dios noches. les Buenas bendiga. noches. Muchas Que gracias. Dios los bendiga Gracias. a cada uno de mis hermanos. Que Dios le bendiga, Buenas pastor. noches. Bendiciones a Pastor, todos. Muchas a todos. Bendiciones, bendiciones. profesor. Seguimos en contacto. Muchas Gracias por bendiciones. Gracias. aclararte, profesor. Hasta una próxima oportunidad. Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos. Tengan un descanso separado. Muchas Todos. bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Gracias por las enseñanzas, profesor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Buenas Amén. noches, Lorena. Dios me lo Bendiciones. bendiga. Pastor Henry, Hola, mi hermano. hola mi hermano. ¿Hasta cuándo tenemos para enviarle Octubre esa? 31. 31 de octubre. Ah, ok, perfecto. Listo. Muchas bendiciones. Gracias.